Joaquín Javier, uno de los jujeños que vive en Europa, puntualmente en París, que está viviendo esta situación, está conviviendo desde adentro con una cuarentena que realmente complica las cosas. Joaquín, te saludamos desde Jujuy, desde este mano a mano. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? Los saludo a todos ustedes y estamos acá en cuarentena, confinados, como casi la gran mayoría del mundo en este momento. ¿Y cómo se vive desde adentro este encierro que aparentemente, por lo que se ve desde acá, desde la Argentina, llegó un poco tarde por aquellos lugares? ¿Qué pasó? Sí, sí, bueno, a través de la cronología fueron unos días en los cuales pasaron muchas cosas y el día a día iba cambiando rotundamente. Entonces, como que nos tomó un poco por sorpresa y en el momento en que el gobierno decidió cerrar bares, restaurantes, y anteriormente había tomado la medida también de cerrar universidades y escuelas primarias y secundarias. En ese momento nosotros decidimos salir de París y nos vinimos a Rennes, que es la capital de la Bretaña. Francia está dividida en regiones, una En de esas regiones. regiones es Bretaña, y nosotros estamos actualmente ahora acá, que son a 4 horas de París. ¿Por Ajá. qué principalmente? Porque París se transformó ahora, actualmente, en el epicentro del problema en Francia, particularmente. París pertenece a la isla, a la región Île-de-France, donde justamente los mayores casos se están dando en ese lugar y la mayor concentración de gente y de población está ahí. Entonces, hacer el confinamiento es muy complicado porque todo se iba a empezar, está ahora muy mal justamente por eso, porque distribución, bueno, los supermercados, hay regiones específicas donde también es muy difícil lograr el confinamiento de la gente, entonces decidimos venir a esta región que es una de las regiones donde menos afectó el coronavirus, porque hay regiones también en Francia que están muy abarrotadas con hospitales de campaña militares que se están inaugurando y ahora muchas partes en hospitales de París están enviando gente también a descentralizar un poco también el sistema sanitario, ¿no? Joaquín, el momento cero desde donde partió, como por ejemplo en España se ha podido identificar como un encuentro de fútbol, algunos eventos masivos. ¿Hay alguno que haya marcado el punto de inicio en Francia? Bueno, si no me equivoco, el primer caso confirmado en Europa se da en París. Era una persona de 80 años que había venido de Asia y no nos olvidemos también que París es la ciudad más turística del mundo, con mayor influencia turística y también justamente por eso se empezó a tener mucho miedo. Cuando empezó a brotar el tema a subir los casos y en Italia ya se estaba complicando la cosa, en Francia habían distintas entidades que empezaban a tomar sus decisiones propias, como los empleados del Museo del Louvre, por ejemplo, que es el museo más visitado del mundo, empezaron Es un ícono de París, sí. total, es un icono obligatorio también, una de las visitas obligatorias para venir y recibe una afluencia total de gente permanente. Entonces, los propios empleados decidieron cerrar en modo de protesta antes de todo esto y el gobierno empezó de a poco a analizar la situación. Muchos creen que muchos franceses están decepcionados con la actuación de Macron, dicen que fue tardía. Hace poco salió una encuesta el fin de semana diciendo que el 90% de los franceses estaban disconformes, pero porque tampoco el gobierno no sabía si ya afrontar tan rápido las medidas de confinamiento. ¿Cuándo se dio cuenta el gobierno de que tenía que decretar la cuarentena total? Cuando, como yo te decía, fue escalonado, ¿no? Primero Claro, claro. universidades, ciclos escolares, después restaurantes y bares, que es un gran golpe para la economía francesa porque
tiene una de las ciudades con más restaurantes per cápita del mundo. Entonces, frenar todas esas actividades, encuentro de más de 100, primero de 1000 personas, después de 100, fueron reduciendo así de a poco, pero dejaron abiertas las elecciones municipales, que se hacían en 2 términos, iban a hacerse. Esa fue una gran crítica también a Macron, porque con las medidas puestas, fueron a hacer esa primera vuelta electoral, a la que no acudió casi nadie del padrón electoral, creo el 30%, por lo cual me parece que fueron inhabilitadas o iban a esperar la segunda vuelta para mucho más adelante. ¿Cuándo se dio cuenta Macron? Cuando empezó a recibir ese mismo día de las votaciones, que ya habían recomendado a la gente que no salga de sus casas, todo, empezó a recibir fotos de parisinos en los parques, porque ¿qué pasa? El invierno europeo es muy largo, y justo en ese fin de semana se empezaron a dar los primeros días lindos de sol, y cuando al parisino, al francés, le gusta mucho salir a compartir un picnic, Claro, al lado del claro. río, en los parques, todo, y bueno, y él empezó a ver eso, y ahí fue cuando tomaron la decisión directamente de hacer la cuarentena total. Este romanticismo que caracteriza a París, la Torre Eiffel, el río, los Champs-Élysées, los lugares preciosos que tiene, hoy se deben ver vacíos, ¿no? ¿Cuál es la situación en las calles? ¿Cómo se vive en las calles de París esto que resulta hasta insólito? Totalmente vacío, porque además resulta insólito, como vos decís, porque hay muchísima gente, es una ciudad muy turística y muy movida, pero ¿qué pasa con la cuarentena acá? A diferencia quizás de que en algunos países existe una recomendación o directamente no salen a las calles, bueno, acá directamente para salir a hacer las compras ya tenés que tener un permiso, un papel escrito. Eh, hoy, Las salí a, compras, hoy salí a comprar el pan y todos los días escribo mi nombre, mi dirección y el horario en el que estoy saliendo, porque tengo una hora solamente para hacer las compras por día. Entonces, si me encuentra un policía en la calle, que están permanentemente en la calle, si te encuentran, te piden el papel y verifican el horario en el que saliste y si estás cerca claro. del el radio de tu casa también. Lo mismo para hacer deporte solamente y para hacer las compras, nada más. No se puede salir absolutamente para nada. Después tenés los primeros días, me parece que fueron como 5.000 multas de alrededor de 100 euros, que son las multas que además tenés que pagar por salir a la calle si no tenés el justificativo, ¿no? ¿Cómo respondió el sistema sanitario? Sí, el sistema al principio lo tienen bajo control, pero no dispone Francia en particular de tanta cantidad de camas de terapia intensiva, que ese es el Uh -huh. problema en el cual se van a encontrar muchos países también. Actualmente, bueno, Francia creo que ya llegó a los 2.000 muertos, pero tiene 3.700, 4.000 personas en terapia intensiva en estado grave. Entonces, y ellos tienen alrededor de 5.000 camas de terapia intensiva. No van a llegar a ese número, hay un pico que se va a dar en estos meses también, en estas semanas se va a dar un pico muy grande, y lo que te comentaba, que es lo que están haciendo ahora para tratar de descentralizar ciertos hospitales que ya están abarrotados, entonces ponen a disposición un tren de máxima velocidad y ahí mismo los cargan a los pacientes y los empiezan a derivar a otras zonas. Otro de los enojos también era de que muchos franceses tienen sus casas de fin de semana en la costa. No tenían una restricción especial, porque tampoco decía que tenían que permanecer en sus domicilios en particular y nada de eso. Entonces, como los departamentos en París son muy chiquitos, se iban ahí. El problema de irse también es que el gobierno como que también lo dejó pasar a eso porque prefería de que descentralicen la capital, pero también hay un problema. Están llevando casos a lugares donde no los había y donde no están tan bien preparados para responder Claro, a este caso. Entonces, claro, se complicó. Háblame de tu caso particular. Vos vivís en París, claro, pero sí, ahora te fuiste a un pequeño pueblo a 4 horas. exacto, sí, sí, sí.
Yo vivo ahí a 2 cuadras del Moulin Rouge, el Molino Rojo, Sí. ahí, en Montmartre. ¿Conoces gente, tenés allegados que hayan estado enfermos? Sí, 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 sí. Y casi la mayoría de amigos que están en París están contagiados. ¿Y cómo es? ¿Qué te cuentan de esa experiencia? Sí, mira, como tienen mi misma edad, los síntomas son leves, tuvieron fiebre, muchos fueron contagiados a través de unas terceras personas que viajaron y el contagio es muy rápido porque obviamente hay muchos que también viven en un departamento, 4 o 5 personas, entonces pero no, lo pudieron controlar, están aislados por supuesto, pero no sin necesidad de acercarse a ningún hospital ni nada, porque es justamente lo que recomiendan que no hagan. Y hay muchas personas también que son asintomáticas, que no van a necesitar ni realizarse el test, y seguramente en este momento yo estoy hablando y lo tengo al virus, pero no estoy teniendo ningún tipo de síntoma, pero sí puedo llegar a contagiarlo, y ese es el verdadero problema. ¿Qué medicación toman? ¿Qué es lo que le recomienda ya el gobierno? Ninguna medicación, lo primero que habían ido todos a tomar era el ibuprofeno. Eso era Sí. lo primero que, por dolores Lógico. musculares asociados entonces, lo primero que hizo es prohibir totalmente ningún tipo en realidad de medicación, pero si hay una fiebre muy alta, ya recomiendan que directamente o primero llamen al número de emergencias para que ellos les digan cuáles son los pasos a seguir, digamos, porque en general tratan de no recomendar ningún tipo de automedicación. Si no, está el paracetamol, si es que Claro. quieren tratar de bajar un poco la fiebre. Joaquín, siento como que cuando me contás de tu experiencia y la de tus amigos que tienen, ¿cuántos años tenés vos? Alrededor de 30 Eh, años, Sí, ¿eh? 29. 29, bueno. Eh, Le han perdido el miedo a Sí, esto, total. que le genera pánico en el mundo. Ustedes me contás con toda naturalidad que se han contagiado y que sí les dio fiebre y creo que todos lo tenemos y no pasa nada. La verdad Exacto. que me sorprende. Porque yo me acuerdo cuando hace poco Angela Merkel, la canciller de Alemania, comentó de que el 70% de los alemanes se iba a contagiar, y todos se asustaron porque dijeron, no, no puede ser, porque nadie quiere tener algo en su cuerpo que está causando muertes. Nos Ahora, vamos a morir, claro. es muy factible que muchas personas se lleguen a contagiar en el mundo. El tema es que hay personas que no lo van a sentir, que se les va a pasar, hay personas que van a tener ciertos síntomas, pero el problema es que esas son las personas más peligrosas, porque son las que pueden llegar a seguir transmitiéndolo y contagiándolo a personas que pueden llegar a tener problemas, si tienen problemas respiratorios, o si pertenecen a lo que se llama el grupo de riesgo, ¿no? Claro. El tema de las máscaras es fundamental porque hay muchos que obviamente dicen que no es necesaria quizás, pero sí, pero va a ser algo que se va a empezar a implementar poco a poco, y me parece que lo vamos a tener incorporado en nuestro día a día por lo menos por un año, ¿eh? Los orientales de hace muchísimos años que tienen la máscara incorporada como parte de lo cotidiano Total. y acá, y lo estamos incorporando nosotros también, acá de este lado. Así que, bueno, te agradezco mucho esto de habernos atendido y aprovechar si querés los saludos para la gente de Jujuy que te está escuchando, que te está viendo en este momento a través de las redes sociales y a través de nuestra página jujuynoticias.com. Por supuesto, un saludo enorme para todos, y más que nada me gustaría así hacer como un ejercicio para empezar a pensarnos como sociedad, y qué cosas podemos aprender de esto, ¿no? De esta situación en particular, porque por más de que hay países que puedan llegar a afrontar los daños económicos que va a causar Sí. esto, indudablemente, están todos esperando más que nada que esa curva se aplane y después ver cómo seguimos reaccionando ante esto,
esperando una vacuna, pero si esperamos la vacuna de esto, igual, indudablemente, puede llegar a venir otro tipo de enfermedades. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar y los gobiernos también, todas las formas de tratar de empezar a prevenir y seamos mejor sociedad y quizás, ¿por qué no?, mejor personas. Abrazos grandes, sigan con la cuarentena, fuerza, más aplausos y menos cacerolazos. Y cuídense, un abrazo grande. Argentina están haciendo muy bien las cosas, son un gran ejemplo y acá en Europa realmente están muy sorprendidos por cómo ustedes están tomando las medidas y la responsabilidad con la que lo están haciendo, en serio. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.